Hace poco recibí una pregunta bien interesante. Ya que sabemos que los ángeles caídos son ángeles que se rebelaron contra Dios, no quisieron admitir la majestad, la soberanía, el primado de Dios en sus vidas, entonces la pregunta es, ¿podría eso seguir sucediendo? Es decir, ¿podrían los ángeles que actualmente son ángeles buenos, ángeles santos, optar por rebelarse contra Dios y en ese caso convertirse en ángeles caídos o demonios? Esa es la pregunta. Cuando encontramos preguntas sobre los ángeles, siempre debemos empezar por recordar cómo son estos seres que tienen un parecido con la dimensión espiritual nuestra, pero que también son muy distintos. Se parecen a nosotros en cuanto que tienen inteligencia y voluntad, y por supuesto en que son creación de Dios como nosotros, pero a la vez tenemos que decir que son muy distintos de nosotros, sobre todo en el hecho de que nuestro ser es al mismo tiempo corporal y espiritual. El ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma. El solo cuerpo no es el hombre, la sola alma no es el hombre. Solamente la unidad sustancial de cuerpo y alma puede ser llamada propiamente ser humano. En cambio, en el caso de los ángeles, independientemente de si son ángeles buenos o rebeldes, los ángeles no tienen cuerpo. Y esto marca una gran diferencia en tres aspectos que tenemos que destacar. Primero, en la manera de conocer. Segundo, en su relación con la temporalidad. Y tercero, en su manera de querer, que significa también decidir, es decir, los actos propios de la voluntad. Empecemos con lo primero. Los ángeles tienen un modo de conocer distinto de nosotros. Nuestro conocimiento, el de los seres humanos, empieza claramente con los sentidos. Precisamente empieza con esa dimensión corporal que es propia nuestra. Y a partir de las impresiones sensibles que nosotros recibimos básicamente a través de nuestro cuerpo, a partir de ello, nosotros tenemos la posibilidad de hacer abstracciones y a partir de esas abstracciones llegar a un conocimiento conceptual que luego se eleva a un conocimiento en forma de proposiciones o lo que se llama técnicamente juicios. Por ejemplo, si yo tengo el concepto de lo que es ser humano y tengo el concepto de lo que es la muerte, entonces puedo decir, todo hombre es mortal. Ese es un juicio. En ese caso es un juicio universal, un juicio que se refiere a todo ser humano. Ese es un juicio. Y luego, operando entre los distintos juicios, se puede llegar a razonamientos. Por ejemplo, cuando digo, si todo hombre es mortal y Pedro es un hombre, entonces Pedro es mortal. Ese es un razonamiento. Ese es el modo típico de operación de nuestra inteligencia. Empieza con los sentidos, realiza abstracciones, llega a conceptos, uniendo los conceptos o viendo sus diferencias forma juicios y luego conectando juicios hace razonamientos y avanza el conocimiento. Ese es el modo nuestro. Pero los ángeles no tienen un conocimiento que empiece por los sentidos. Eso quiere decir que su conocimiento se da de otra manera que se suele describir como intuición. Es un conocimiento por intuición.
Pero no es la palabra intuición que nosotros utilizamos informalmente cuando nos referimos a actividades humanas. Por ejemplo, cuando decimos que una persona es intuitiva, normalmente lo que estamos diciendo es que esa persona, aunque tenga una información incompleta, fragmentaria o incluso contradictoria, acierta notablemente con esa información que es imperfecta, acierta en una conclusión. Esa es una persona intuitiva. A veces también se aplica en la solución de problemas matemáticos, físicos, científicos. Cuando nosotros hablamos de lo que es la intuición en los ángeles, estamos diciendo algo que es bastante más profundo. El verbo intueor en latín significa algo así como contemplar. Es decir, que el conocimiento de los ángeles es un conocimiento íntegro que no va paso a paso a través de razonamientos, como nos sucede a nosotros, sino es algo así como ver la verdad, ver la plenitud de las cosas, verla inmediatamente, verla directamente. Eso es lo que quiere decir esa intuición. Y por supuesto, ese conocimiento intuitivo tiene características que nosotros los humanos no tenemos. Nuestro conocimiento es progresivo, funciona por razonamientos, por eso se puede decir que nuestra inteligencia es fundamentalmente razón, porque nosotros razonamos, nosotros vamos razonando. Los ángeles propiamente no razonan, sino que ellos ven la verdad de las cosas, no necesariamente de todas las cosas, porque hay cosas que por distintas razones les pueden superar. Por ejemplo, el misterio mismo de Dios, lo que es Dios en su plenitud, supera la capacidad de inteligencia de cualquier criatura y en concreto supera la capacidad de inteligencia de los ángeles. Entonces, evidentemente, no es que ellos puedan saber toda la verdad de todo, sino más bien lo que estamos diciendo es que las verdades que conocen, las conocen de esta manera intuitiva, que es una manera como plena. Es un conocimiento pleno. Y una característica del conocimiento pleno, que luego va a tener repercusiones en lo que vamos a decir de la voluntad, es que el conocimiento pleno no permite agregar más información. Esto tiene una gran repercusión, porque muchas veces los procesos de conversión que tenemos nosotros, hombres y mujeres, los seres humanos, los procesos de conversión suponen la llegada de nueva información. Por ejemplo, una persona que tenía una idea muy equivocada sobre la Iglesia Católica, había escuchado mucha basura sobre la Iglesia, de repente se encuentra con un conocimiento más pleno, le aclaran muchas cosas sobre la historia de la Iglesia, le aclaran muchas cosas sobre las calumnias que son frecuentes al hablar de la Iglesia, y entonces esta persona cambia de opinión, llega a un conocimiento más pleno y eso le ayuda en su conversión. Pero la cosa es muy diferente cuando desde el principio se da eso que llamamos un conocimiento pleno, porque ese conocimiento intuitivo, que es tan perfecto como puede ser al principio y que no crece, pues ese conocimiento no puede agregar información que luego lleve a una conversión. Y esto es fundamental para entender la manera como obra la voluntad de los ángeles. Bueno, ese es el primer punto. Su inteligencia es intuitiva, es plena. Eso significa que ellos no pueden agregar más información. Segundo, hablemos un poco de la relación de ellos con el tiempo. Si nosotros lo pensamos, el tiempo para nosotros, los seres humanos, está marcado por la corporalidad. Una de las definiciones que se ha dado sobre el tiempo,
que es algo tan difícil ciertamente de definir, una de las definiciones es que el tiempo es medida del movimiento. Eso proviene ya desde Aristóteles. Es decir, donde hay un cambio se puede hablar de tiempo. Pero ¿qué sucede cuando hay una corporalidad? Pues que se puede dar ese movimiento, se puede dar ese cambio. Pero donde no hay esa corporalidad, ¿qué tipo de movimiento se puede dar y qué tipo de tiempo se puede dar? Es una pregunta muy profunda, una pregunta filosófica muy profunda que pues toca tomarla en serio. Para entender la profundidad de esa pregunta, conviene relacionarla con algunas realidades que no son nada corporales. Por ejemplo, los principios de la lógica o de la matemática. Si yo pregunto, ¿qué edad tiene el teorema de Pitágoras? Pues uno podría decir, ¿en qué época de la humanidad se descubrió ese teorema? Que no lo descubrió únicamente Pitágoras, sino también otros matemáticos, otros pensadores. Pero esa es, digamos, la fecha del descubrimiento. Esa no es la fecha del teorema. Diciéndolo con otras palabras, el teorema de Pitágoras ya era verdad antes de que un Pitágoras o el que fuera encontrara esa formulación que es la que todos aprendemos en el colegio. Eso quiere decir que el teorema de Pitágoras es independiente del tiempo. Y si se toman los postulados propios, los axiomas propios de la geometría, tendremos que afirmar que de aquí a un siglo, a 10 siglos o a 50 siglos, el teorema de Pitágoras será tan joven y tan idéntico a sí mismo como lo es ahora. Es independiente del tiempo, no tiene un cambio. Pues podemos decir que los ángeles están en una situación parecida. Ellos no tienen cambio. Para ellos el tiempo, por lo menos el tiempo que nosotros conocemos, no existe. Ese tipo de tiempo no existe. Eso no significa que ellos no puedan actuar en el tiempo. Por ejemplo, en matemáticas, el teorema de Pitágoras se puede aplicar en el siglo I de nuestra era, o en el siglo X de nuestra era, o en el siglo 50 de nuestra era, si la humanidad llegara a ese punto. Pero esas serían las aplicaciones del teorema. De alguna manera, aunque el teorema es independiente del tiempo, el teorema interactúa con el tiempo. Es una imagen, es una analogía bastante lejana, porque obviamente el teorema de Pitágoras no es un ser como lo son los ángeles, pero sí nos ayuda a entender por qué un ser que es atemporal de alguna manera puede interactuar con el tiempo. Bueno, con esa convicción, entonces nos damos cuenta que los ángeles no tienen propiamente la temporalidad nuestra. Hay una cierta especulación sobre el tipo de temporalidad que tendrían los ángeles, que se suele llamar algo así como eviternidad, que es algo así como tener un origen, no tener un fin y ser independiente de este tiempo que nosotros conocemos. Lo que debe quedar claro es que el paso de los días, el paso de los años, lo que para nosotros marca la realidad misma del tiempo, pues no es algo que propiamente tengan los ángeles de ninguna manera. Entonces, ellos, en ese sentido, son independientes, por lo menos, repito, del tiempo que nosotros conocemos. Y aquí llegamos a la parte de la voluntad. Entonces, ¿cómo puede obrar la voluntad? Para nosotros, en el caso de los ángeles, claro, para nosotros la voluntad es algo que se inscribe en el tiempo. Por ejemplo, conozco varias opciones y tomo una decisión. Supongamos, quiero ir a determinada ciudad, hay varias maneras de ir, puedo ir en automóvil, puedo ir en tren, puedo ir en avión, tomo una decisión y a partir de esa decisión, entonces, pues sigo una determinada opción. Por ejemplo, me voy a ir por tren. Es una decisión que he tomado. Eso nos hace ver que en nuestras decisiones
están profundamente conectadas con la temporalidad. Pero acabamos de explicar que los ángeles no están sometidos a una temporalidad que se parezca a lo que nosotros vivimos. Eso no lo tienen los ángeles. Entonces, ¿cómo pueden tomar decisiones? Solo hay una posibilidad. Y esa posibilidad es que, como ellos son criaturas de Dios, como ellos han sido creados por Dios, pues eso indica que tienen un origen. Y en el momento en el que son creados por Dios, son creados íntegros, son creados perfectos. Nosotros los seres humanos, por nuestra condición corporal y temporal, tenemos que avanzar a través de una vida prenatal, una infancia, una adolescencia, para llegar a una especie de madurez. Eso somos nosotros. Y a partir de esa madurez, seguramente tomamos decisiones más acertadas que las que hubiéramos tomado siendo unos infantes o siendo unos bebés. Eso nos pasa a nosotros. Los ángeles no tienen procesos de maduración. Es decir, que desde que el ángel existe, desde que el ángel es creado en la plenitud de su ser, es creado, diríamos nosotros, es creado maduro, es creado ya con una madurez, con una plenitud. Si los ángeles son creados con esa madurez, quiere decir que en el momento en el que el ángel es creado, tiene una plenitud de conocimiento. Y a partir de esa plenitud de conocimiento, pues también puede tomar una plenitud de decisión. Como ya hemos explicado, no hay nuevo conocimiento que pueda llegar al ángel. No hay nuevo conocimiento. Su conocimiento es riquísimo, increíblemente rico. Pero ese conocimiento no puede crecer a partir de ahí. Entonces, ¿qué indica eso? Eso indica que el ángel, cuando es creado, tiene una plenitud de madurez, tiene una plenitud de conocimiento, y que por consiguiente la decisión que toma, por Dios o contra Dios, es una decisión que es definitiva. Como no tiene tiempo y como no puede tener más conocimiento, tampoco tiene ninguna posibilidad de conversión. Ni conversión en el sentido de arrepentirse, por ejemplo, de su soberbia, ni conversión en el sentido de rebelarse contra Dios. A veces esto se describe de esta manera, como que el ángel toma una sola decisión en su existencia. No tiene más decisiones, sino solamente una. Pero esa decisión la toma en la plenitud de su madurez, porque no puede ni crecer ni disminuir, en la plenitud del conocimiento, porque no tiene una inteligencia que avance procesualmente, y por consiguiente es una decisión plena e irrevocable. Esto nos indica entonces que no hay posibilidad de arrepentimiento en los ángeles caídos, pero tampoco hay posibilidad de rebeldía en los ángeles que le han dicho sí a Dios y que le dan la plena y absoluta gloria a Dios con una plena y absoluta obediencia. Y eso completa nuestra respuesta. Esencialmente lo que vemos es que por su plenitud de inteligencia, por su ausencia de toda corporalidad, por su independencia de toda temporalidad, los ángeles, cuando toman una decisión, es una decisión absoluta, una decisión plena, una decisión que ya no cambia. Y esa decisión, que es plena, que es absoluta, excluye la posibilidad de cualquier tipo de conversión, sea conversión del pecado hacia la obediencia a Dios o conversión de la obediencia a Dios hacia el pecado. Por eso nuestros ángeles custodios o los santos ángeles en general son aliados poderosísimos que nunca nos van a defraudar y mientras tanto pues tenemos que saber que los ángeles que se han rebelado contra Dios pues nos van a detestar siempre. Por supuesto no están por encima de la majestad de Dios, no están por encima de la providencia de Dios, no están por encima del poder de Dios. Pero pues eso debemos tenerlo claro.
Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. Que Dios el Señor nos bendiga a todos.